el hecho de que hay un montón de mujeres que desean ser madres y sin embargo Dios todavía no les concede, por alguna razón. Tal vez en un futuro se los conceda, pero por el momento no se los ha concedido. Y sin embargo hay otras madres que lo último que desean es embarazarse y quedar embarazadas. Y digo, y no estoy hablando solamente de mujeres solteras, sino aún de mujeres casadas, ¿no? Que dicen, no, ya hasta aquí, y de repente dice Dios, no, me falta uno. ¿No le ha pasado así? Bueno, yo sí he visto muchos casos, insisto, de mujeres que no quieren ser madres y Dios dice, te tengo algo para ti. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios a algunas mujeres, Dios dice, te tengo un hijo, te hago esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Cuando Dios pone a un bebé en el vientre de una mujer, no es porque Él está aburrido y no tiene otra cosa que hacer. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Ah, otro niño. No. Cuando Dios pone a un bebé en el vientre de una mujer, es por un propósito. Y cada bebé que nace en este mundo tiene un propósito divino. Dios lo ha puesto en este mundo con un propósito especial. Desgraciadamente no todas las madres lo entienden. Desgraciadamente no todas las mujeres lo entienden. No entienden esto y a veces nos peleamos en contra de Dios porque Él no hace lo que nosotros queremos y no entendemos que Él es más sabio. Que los propósitos que Él tiene son mucho más elevados que los de nosotros. Y bueno, aunque el mensaje de hoy va a estar basado en la historia de una madre épica, ahorita van a ver por qué fue épica, pero aunque el mensaje está enfocado en la historia de una madre, el mensaje no es exclusivo ni para madres ni para mujeres. Entonces, si usted es varón o si usted no es madre, no se sienta excluida del mensaje, porque la palabra es para todos. Dios quiere que todos aprendamos a través del proceso de esta madre, del proceso tan difícil que vivió esta madre. Dios quiere que todos aprendamos cómo convertirnos en padres y madres de libertadores. ¿Qué le parece? Fíjese que justamente en el Antiguo Testamento se encuentran pues historias de varias mujeres que fueron estériles, ¿verdad? Y que solamente por medio de un milagro divino lograron concebir un hijo en su vientre. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento viene la historia de una mujer que no era estéril y de hecho ya tenía 2 hijos. Pero justamente en ese momento de su historia, lo último que quería era otro hijo. No quería. A pesar de que justamente en el tiempo en el que ella vivió, que fue varios siglos antes de Cristo, en ese tiempo, cuando una mujer era estéril, se consideraba una maldición. Y el hecho de que una mujer fuera muy fecunda y tuviera muchos hijos, se consideraba que era una mujer bendita por Dios. Sin embargo, ella, siendo una mujer del pueblo de Dios, siendo una mujer temerosa de Dios, insisto, por el momento en el que estaban atravesando ella y su pueblo, ella lo último que quería en ese momento era tener otro hijo. ¿Por qué? Ahora lo van a entender. Fíjese que ella, y ahorita ya vas a ver quién es, se llamaba Jocabed y su esposo se llamaba Amram. Y bueno, a ellos, junto con
con sus contemporáneos les tocó experimentar en carne propia lo que fue la esclavitud bajo el pesado yugo de los faraones egipcios. Pero el faraón no estaba conforme con haber convertido en esclavo a todo el pueblo israelita. No estaba conforme con eso. ¿Saben qué? El faraón le tenía temor a los hebreos, así les llamaba él, hebreos. Y él les tenía temor a que, eran tantos, se multiplicaban a tal velocidad, que diciendo, estos en cualquier momento se me levantan en una revuelta. Entonces él quería menguar la fortaleza del pueblo de Dios. Fíjese, y grábese esto, el enemigo que quiere menguar la fortaleza del pueblo de Dios, y lo hace asesinando a nuestros hijos, y lo sigue haciendo. Y bueno, la historia que les estoy contando viene en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Y aunque los meses de embarazo para una mujer deben de ser unos meses en los que ella disfrute ese milagro de que una vida esté creciendo en tu vientre, debe ser algo que una mujer disfrute. Sin embargo, por las circunstancias y por las amenazas que había, porque dice aquí en Éxodo 2, no, en el 1:22, en el último versículo del capítulo 1, dice que el faraón mandó a todo su pueblo que echaran al río, ¿a qué río? Al río Nilo, a todos los bebés varones, ¿no? Entonces imagínense cómo que Jocabed, justamente en esta época de persecución y de esclavitud, vuelve a quedar embarazada. Justamente cuando acaban de decir maten a todos los bebés varones, ella queda embarazada. Y como les decía, el embarazo para una mujer debe ser algo que se disfrute, pero esta mujer, yo creo que se la pasó todo su embarazo rogándole a Dios: Señor, solo te pido que sea mujer, que no sea varón. Yo no quería ni quedar embarazada, pero bueno, tú me has honrado poniendo otra vida dentro de mí. Solo te ruego una cosa: que no sea mujer, que sea mujer. ¿Qué creen que sintió Jocabed el día del parto? Cuando sale el bebé de su vientre y le dice: es varón. ¿Se imaginan la angustia que sufrió? Tanto ella como toda su familia sabían que eso significaba una cosa: el destino de ese varón era la muerte, según las expectativas humanas. Pero Jocabed no era cualquier mujer, ella era una mujer de fe y tenía otras cualidades que la llevaron a ver lo que nadie más vio y a actuar como nadie más actuó. Dice ahí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Éxodo, dice que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, se entiende que se habla de la hija de Jocabed, de Miriam, se entiende que se habla de una hermana de Moisés, aunque cabe la posibilidad que también era hermana de Jocabed, pero bueno. Dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón
descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. ¡Qué casualidad! Que justamente ese día a la princesa se le ocurrió pasear por esa parte del río, ¿no ven? No, no es casualidad. Todo era parte de un plan divino. Pero dice ahí que cuando la abrió vio al niño, he aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Y entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, o sea, andaba por ahí escondidilla entre los carrizales, y ya cuando vio que lo sacó la princesa dijo: creo que es momento de hacer acto de aparición, antes de que algo más suceda. Dice: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es una historia que yo creo que hasta los niños se saben, ¿no? Pero hoy nosotros vamos a aprender 4 lecciones en el proceso que vivió esta madre. La primera lección es, para los que somos padres, es que debemos entender el valor que tiene cada uno de nuestros hijos. Entender su valor. Ahí en el versículo 2 dice que ella vio que era hermoso. Ahora, si nosotros lo leemos superficialmente, podemos pensar: ay, el niño estaba bastante guapito, por eso hasta la princesa le gustó, ¿no? Pero no. Cuando uno se pone a escudriñar la palabra que se tradujo al español como viéndole, viene de un vocablo hebreo que es ed, que a su vez se deriva de otro que se llama ot, y que significan señal, prodigio, algo que se puede ver así a lo lejos. Que dice, por ahí es. Eso es ver, o sea, no es ver como yo veo así, sino es ver una especie de señal espiritual de algo que va a suceder. A ese tipo de vista, o sea, está hablando de una vista espiritual, de percepción espiritual, de lo que hablábamos hoy en la mañana, ¿no? De discernimiento espiritual. Bueno, ahora, entonces, esto nos hace notar que Jocabed, lo que vio en su hijo no fue lo externo, sino que ella vio la esencia, el potencial que había dentro de ese bebé. Y fíjense que también justamente la palabra hermoso, también el término hebreo que se tradujo como hermoso es el término tov. Y esta palabra tov, bueno, tiene varios significados. Le voy a leer nada más algunos. Dice muy bueno, hermoso, humanamente. O sea, es decir, el traductor de la Biblia nos puso hermoso, pero el significado completo es hermoso humanamente. Es decir, tiene calidad de humano. A eso se refería, a su calidad humana. Dice, con belleza en su esencia, bienhechor, benigno, misericordioso. Pero el que más me gustó fue el de hasta el final. Porque esta palabra tov se puede traducir también como tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es algo de mucho valor. Entonces, si yo en este versículo 2 sustituyo las palabras ver y hermoso por percibir,
forma. Concibió y dio a luz un hijo, y percibiendo que era un tesoro, percibiendo que era algo de mucho, que había dentro de él algo de mucho valor, le tuvo escondido por 3 meses. Entonces, note que de toda la lista de palabras que leí, ni una sola habla de la apariencia física. Ninguna dice, ay, era de hermoso parecer a la vista. Hablan de cualidades internas, hablan de verlo de adentro. Jocabed, aparte de ser una mujer de fe, tenía una virtud que debemos pedir todos los que somos padres. Y es, les digo, lo que hablábamos hoy en la mañana: discernimiento espiritual. Ella tuvo un discernimiento para entender cuál era la esencia de ese pequeño bebé. Y por eso creyó que valía la pena sacarle la vida a ese niño. Amén. La mayoría de las madres primerizas le ponen, bueno, valga la redundancia, la mayoría de las madres le ponen mucha atención a su primer hijo. ¡Uf! El niño no puede ni hacer achú porque ya le dio neumonía, ¿no? Ya para el segundo hijo las mamás están como más entrenadas. Ya el tercero, solito se cura, es una gripe, ¿no? ¿Sí o no? Siempre el primero es así como que le ponemos toda la atención. Ahora, Jocabed tenía 2 hijos, Miriam, que era la mayor, y Aarón, que le sigue. Ya cuando nació Moisés podríamos decir que ya era una madre experimentada. Entonces, ¿cuál es mi punto? El punto es lo que les dije. Debemos entender el valor de cada uno de nuestros hijos. Es porque cada hijo tiene un valor especial y diferente. Cada hijo tiene un propósito diferente. Y Jocabed tenía tal discernimiento como madre que aunque ella ya era una madre experimentada, no por eso ella descuidó al tercero, sino que aún percibía, este niño tiene algo especial. Dice que ella lo vio como un tesoro. Y yo creo que, bueno, esto está escrito en la Biblia porque el hijo, que es Moisés, pues fue un personaje de alta importancia para la historia bíblica, pero yo creo que Jocabed hizo lo mismo con Miriam y con Aarón. Yo creo que ella también percibió el valor de cada uno de sus hijos. Y nada más déjeme decirle que Miriam se convirtió en profetisa, Aarón en sacerdote, y Moisés, como sabemos, libertador, profeta, casi amigo de Dios, ¿no? Entonces vean la importancia de que como padres podamos discernir la esencia de nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito por el que Dios los ha enviado? Y yo me he preguntado, ¿qué hubiera sucedido si hubieran habido más padres y madres como Jocabed en aquella época, que en lugar de permitir que los egipcios asesinaran a sus hijos, dijeron, no, este niño es un tesoro, lo voy a proteger si es necesario con mi vida? Desgraciadamente, la única que tuvo la valentía de hacer eso en su generación fue Jocabed. Ahora la pregunta para nosotros es esta: ¿cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos como lo que son? Dice ahí en el Salmo 127:3, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, a ver, herencia de Dios, déjeme decirle, Dios no es cualquiera. Dios es el creador de todo el universo y es el dueño del oro y la plata. Amén. Y si Él decidió que su herencia para nosotros
nosotros iban a ser nuestros hijos, es porque en esos hijos hay una riqueza invaluable. Él dice, mi herencia para ti es ese niño. Así que cuidado, porque hay una riqueza que ni te imaginas en ese bebé. Y cada uno de nosotros debemos entender que cada niño es un tesoro con un valor incalculable. Y los debemos de tratar con el honor y la honra que se merece, un regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda lección? Dice ahí en el versículo 3 que ella, después de tenerlo escondido por 3 meses, ¿qué hizo? Lo puso en una arquilla. ¿Qué hizo con la arquilla? La calafateó, la recubrió, la barnizó con unos elementos que eran asfalto y brea, que ayudaban a que pues, la arquilla se volviera como impermeable, para que cuando ella la pusiera en el río, el bebé no se hundiera y no se ahogara. ¿Esto qué nos enseña a los padres? Nos enseña que debemos de calafatear el arca de nuestros hijos. Debemos de recubrir, debemos de proteger todo lo que nos rodea. Debemos de proteger aquellos elementos que nos van a proteger del mundo exterior, de la corriente de este mundo. Amén. Amén. Dice ahí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda corazón, porque de él mana la vida. Debemos calafatear el corazón de nuestros hijos, recubrirlo, protegerlo, para que toda la corriente que hay ahorita en el mundo no los inunde y no los ahogue en ese mundo de perdición, de corrupción, de vicios, de perversiones. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para calafatear el arca de mi hijo? Número 1, ora por tu hijo, como lo hizo Jocabed desde el vientre. No, hermana, pero pues mi hijo ya tiene 15. Bueno, pues empieza desde ahora, más tarde, más vale ahora que nunca, ¿no? O sea, lo más pronto que se pueda, pues. Si tu hijo ya no es un bebé, pues ya ni hablar, empieza de una vez. Ahora, si tu hijo es pequeño, estás a buen tiempo. Cuanto más pronto mejor. Ora. Yo siempre oro, mi hijo ya tiene 20 años, pero siempre oro, Señor, aparta de él toda mala influencia, toda mujer que lo quiera seducir, Señor, apártalo para una mujer cristiana. O sea, siempre estoy orando por mí, digo, ya ni vive conmigo, siempre estoy orando por él, calafateando su corazón, sus emociones, sus pensamientos. Pero otra forma de calafatearlos no es solamente orando, porque qué bonita te ves ahí de rodillas todo el día y tu hijo por allá desatendido, todo chamagoso y viendo las cosas que no debe de ver. No. Para proteger a nuestros hijos debemos estar atentos a que hacen a sus necesidades, sobre todo a las necesidades espirituales. Nuestros hijos necesitan saber, número 1, que nosotros los amamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la expresión de Dios para ellos. Y obviamente esto me lleva a lo segundo, que nuestros hijos necesitan saber, sí, porque sí, que Dios los ama y que dio su vida para salvarlos. Amén. Necesitan saberlo, y no por la maestra de la iglesia. Necesitan saberlo porque sus papás se los digan cada semana. Hijo, acuérdate que Dios te ama. Acuérdate que Dios pida por ti, así que no hagas cosas que no debes de hacer. Y acuérdate que yo te amo y que siempre te voy a amar. No importa cómo te portes, siempre te voy a amar. Hay papás que cuando sus hijos se portan mal, ya no te quiero. Nunca haga eso.
condicione el amor a la conducta, porque Dios no hace eso con nosotros. Y nosotros debemos de ser una extensión de Dios. Amén. Amén. Fíjese que la palabra arquilla significa también, de la palabra teba en hebreo, significa cofre. ¿Qué se guarda en un cofre? Un tesoro, hermano. O sea, ven como todo concuerda. Bien. Ahora, le voy a decir algo. Así como Faraón no logró que muriera Moisés, sino que acabó pagando por su educación, porque su hija pagó la educación de Moisés. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, debemos, así como Jocabed aprovechar cualquier oportunidad, nosotros debemos aprovechar cualquier oportunidad para calafatear el alma de nuestros hijos. Cualquier oportunidad es buena para decir, hijo, ¿ya viste lo que pasó? Eso es porque Dios te ama. Hijo, mira, podría hacer esto, pero o sea, cualquier oportunidad la debemos aprovechar. Amén. Lección número 3. Debemos entregarle a nuestros hijos a Dios. Amén, amén, amén. Póngase a pensar nuevamente en Amram y Jocabed como padres. La angustia que vivieron esos 3 meses que estuvieron escondiendo a Moisés. Casi, yo creo que no sé si le tenían vendada la boca al chamaco para que no llorara, especialmente cuando pasaba el ejército egipcio, ¿verdad? Yo no sé cómo se las ingeniaron para por 3 meses esconderla, pero han de haber vivido una angustia tremenda. Ahora, piense usted la angustia y el dolor que sintió Jocabed el día que tomó la decisión de colocar a su pequeño tesoro a la deriva en el río, protegido solamente por una mujer. ¿Qué sintió esa mujer cuando tuvo que renunciar a su hijo, a su tesorito? Yo creo que ella, en el momento en el que colocó a Moisés en aquella arca, yo creo que ella oró algo así como: Señor, solo te pido que lo lleves hasta donde haya alguien que lo vaya a cuidar, como yo o mejor que yo. Señor, yo renuncio a él, pero cuídalo tú. Llévalo a donde alguien lo vaya a cuidar, a donde él vaya a estar mejor que conmigo. Y ese es el corazón de una madre, de una verdadera madre. Estar dispuesta a sacrificar lo que tú anhelas con tal de que tus hijos sean bendecidos y de que cumplan el propósito de su vida. Amén. Jocabed estuvo dispuesta a renunciar a su maternidad. Estuvo dispuesta aún a que su hijo le llamara madre a otra mujer, con tal de que se cumpliera el propósito para ese bebé. Amén. Amén. Mire, los planes de Dios muchas veces nos pueden asustar porque no los entendemos. No entiendo lo que está pasando, y Dios dice: no te estoy pidiendo que me entiendas, te estoy pidiendo que me creas. Señor, ¿cómo me estás diciendo que coloque a mi hijo en esa arca y lo eche al río? Es un bebé de 3 meses.
hijos ni cuando se casan, por favor. Ya suelte a ese hijo. Aprendamos a ser como Jocabed. Tarde o temprano todos nuestros hijos van a hacer su vida, así van a ir. Y tenemos que aprender a soltar. Y a confiar que es Dios quien siempre los ha cuidado, no nosotros. Es Dios quien los ve en todo momento, no nosotros. Debemos aprender que Dios siempre tiene todo bajo control y que pase lo que pase, todo va a estar bien. La cuarta lección que nos enseña el proceso de Jocabed es que debemos instruir a nuestros hijos desde pequeños. Como lo comenté hace rato, lo más pronto posible. Yo a mi hijo, desde que estaba en mi vientre, le leía la Biblia. Y el que fue mi esposo me decía, pues el niño ni te entiende ni te oye. Y yo decía, tal vez su carne no, pero su espíritu está recibiendo. Y yo por fe todos los días le leía la Biblia. Amén, amén. Padres y madres, la principal responsabilidad que tenemos delante de Dios no es proveer lo material para nuestros hijos, sino es procurar su crecimiento y salvación espiritual. Amén, amén, gloria a Dios. Nuestro principal propósito es educar a nuestros hijos, instruirlos, formarlos de tal manera que ellos se conviertan en hijos de Dios. Que se conviertan en libertadores de esclavos. Amén, gloria a Dios. Nuestros hijos no deben de ser dependientes de nosotros, deben ser dependientes de Dios. Amén. No debemos pensar, ay, la maestra lee la Biblia en la iglesia. No, nosotros cada día leer con ellos, orar con ellos. Amén. A lo mejor los papás dicen, pero es que no estoy en toda la semana. Ok, organiza un tiempo devocional, aunque sea los sábados. Amén. Pero tiene que haber un tiempo de oración, de devoción familiar, por lo menos una vez a la semana. Digo, por lo menos los sábados, ¿no? Amén. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Dios movió las cosas de tal forma que aunque Jocabed confió y entregó su hijo, Dios dijo, no hay nadie mejor que tú para educar a ese niño. Y Dios movió las cosas que la hija de Faraón le dijera, críamelo y además te voy a pagar para que me lo críes. ¡Guau! O sea, la princesa, antes de llamar al ejército, ¡ey, aquí hay un hebreo! Terminen lo que empezaron. No, Dios movió las cosas para que el niño hallara gracia delante de la princesa. Y no solamente le salvara la vida, sino lo adoptara. ¿Cuál era el propósito de Dios para ese niño? El propósito era que ese niño recibiera la mejor educación de la época, porque recibió todo el conocimiento de los egipcios. Fue educado como príncipe, pero en su infancia, primero, él había recibido todos los valores bíblicos. Dice ahí en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Jocabed, aunque tuvo poco tiempo a su hijo, lo instruyó de tal manera que él se convirtió en un libertador de esclavos. Amén. Amén. Alguien que estaba dispuesto a sufrir con tal de ayudar a los que estaban siendo esclavizados. ¿Cuánta gente el día de hoy no está esclavizada del pecado? No eduquemos hijos egoístas que solo piensen en sí mismos. Ay, al fin que yo estoy re bien aquí en el palacio. Al fin que yo ya soy cristiano. No seamos egoístas, ni eduquemos hijos egoístas.
Educamos libertadores de esclavos. Amén. Hijos dispuestos a salir para ayudar a liberar a toda esa gente que está esclavizada bajo el yugo del enemigo. Dios tiene un propósito especial para cada hijo. Dios tiene un propósito especial para cada padre, para cada madre. Y Dios tiene un propósito especial para cada uno de los que somos hijos. Amén. Satanás aún sigue arrojando al río a muchos hijos. Y le voy a decir algo. Satanás instruye a sus seguidores para que ellos corrompan y aniquilen a los hijos del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Estamos instruyendo a nuestras generaciones para que se conviertan en libertadores de esos esclavos del diablo? ¿Los estamos instruyendo? ¿Quién quiere ser de esos padres, madres e hijos que Dios está buscando para formar ese ejército de libertadores? Amén. Amén.